Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Desde el rincón del mundo, donde quiera que te encuentres, bienvenido a Espacio Reactivo. Este podcast, a veces entrevistamos a emprendedores y otras veces conversamos de ciencia, tecnología. Y en la mañana de hoy tenemos a un científico de datos, ingeniero de datos, profesor, instructor académico, no sé, son tantas las cosas que le he visto hacer que me maravilla con su juventud a todas las cosas que ha llegado. Bienvenido, Pau Coto. Muchas gracias, Fran, en verdad aprecio mucho esta oportunidad y este espacio para poder conversar un poco. Quiero hablar contigo desde el punto de vista de la ciencia de datos, la implicación que tiene en el mundo de hoy o en las diferentes temáticas en que la ciencia de datos está, por así decirlo, influyendo en nuestros días. Para muchas personas no saben que usan la ciencia de datos de cierta manera todos los días, pero no se dan cuenta. Y quisiera que en este aspecto tú nos mencionaras cómo es que la ciencia de datos influye en la vida común de las personas. Perfecto, Fran. Yo creo que es una pregunta súper válida en estos momentos porque todo lo que hacemos se mueve por los datos. A veces ni nos percatamos, pero en el celular estamos generando una cantidad abismal de datos en las cosas que hacemos en nuestro ordenador, en cada momento que nosotros estamos interactuando con otros, también a través de cualquier aplicación, estamos generando datos. Entonces, eso ha hecho que esta profesión de ciencia de datos, si no la han escuchado, vaya tomando forma y vaya tomando cabida dentro del mundo empresarial y las iniciativas personales también dentro de proyectos, si podemos decir emprendimientos también. Me parece muy importante destacar, por ejemplo, si nosotros tomamos un Uber, si nosotros pedimos una comida, todos son datos que nosotros estamos generando de por sí. Y esos datos pueden generarnos un retorno. ¿Qué quiero decir con un retorno? Es decir, generar insights o aspectos de valor que nosotros podamos tomar decisiones. Entonces, imagínense que es una ruta que no se está usando mucho en la parte de delivery de comida. Entonces podría de cierta manera la empresa analizar esos datos, optimizar y mejorar el repartir los alimentos en esa zona, poner más personas que se encarguen del encargo, vincular nuevos negocios cerca. Entonces hay un montón de aspectos de tomas de decisiones que tú puedes hacer cuando comienzas a analizar los datos. De cierta manera, entonces las personas van a pensar que lo que tradicionalmente era como el estudio de mercado que hacían las empresas, ahora enriquecido con más datos, como que llega a otra dimensión. Exactamente, es como que con toda la información que tú estás generando, tu propia información, puedes tomar y analizar de forma global y puedes tomar mejores decisiones, que es lo importante para los negocios. ¿Y no crees que tantos datos como que abruma? En el sentido de que, por ejemplo, conozco personas que no son tan digitales. De hecho, esa fue la razón de este podcast. Para ese público que no es tan digital y a veces me dice, explícame o cómo es esto. Y por ejemplo, he tenido personas que me han dicho, me recomendaste una aplicación para bajar de peso, pero cuando vi que tuve que poner tantos datos y poner esas cosas, ya entiendes. Entonces, ¿es contraproducente o no? Suele ser una cantidad abismal de datos, depende precisamente de cómo esté configurada la aplicación y cómo se reciba, ¿no? Pero yo creo que dar estos pasitos de ir avanzando y no quedarnos relegados dentro del mundo digital es lo que nos va haciendo avanzar poco a poco, ¿no? Has dado clase, has preparado ingenieros, científicos, analistas de datos. Entonces quiere decir que como que la ciencia de datos ha llegado para quedarse, ¿no es así? Exactamente. Te puedo decir que cuando regresé de mi maestría a estudiar, la ciencia de datos no era muy conocida aquí en el Ecuador. Tal vez en España ya tenía su desarrollo, en Estados Unidos estaba consolidando, en Europa ya estaba en repunte, pero aquí no había mucha cabida. Lo que más me llamó la atención es que al inicio tuve como que evangelizar o dar a conocer la ciencia de datos. Al inicio me decían, pero un término podría ser, ¿con qué se come eso? ¿Cómo podemos aplicar eso? Entonces yo le decía, no, la utilidad es que con sus datos ustedes puedan precisamente analizarlos, bueno, primero limpiarlos, ordenarlos, clasificarlos y de ahí cada parte pueda tomar una acción. Es decir, ese es el objetivo después de todo. Tratar de buscar mayores ganancias o reducir las pérdidas de cierta forma. Entonces, ya no es tan empírico como
Yo creo que va a pasar esto, que suele pasar mucho, ¿no? Suele pasar mucho. Yo creo, mi experiencia dice, ahora están los datos un poco para ratificar esa experiencia y validar tal vez posibles hipótesis que podamos dar. Entonces, yo creo que dentro de la enseñanza me ha ayudado eso mucho a decirle a la gente, oye, esto sí sirve, esto sí va a ayudar. Entonces, hablas que, es decir, de cierta manera las empresas son los que se apoyan de los datos para tomar mejores decisiones. Pero ¿crees que también puede apoyar a los emprendimientos? Porque creo que la ciencia de datos como que es un poco cara a las soluciones que genera. Perfecto, ahí viene un término importante, ¿no? En los emprendimientos tal vez al inicio no generan muchos datos o no captan datos de por sí, pero hay fuentes de datos públicos que están abiertas, entonces muchos emprendimientos dependen precisamente de datos abiertos, de conocer la comunidad, de saber qué está pasando para tratar de vincular a su público objetivo, de cierta forma tratar de atraerlos. Entonces, esos datos abiertos les pueden ayudar también entonces a los emprendimientos, si no tienen datos de por sí. Y si ya están generando datos del comenzar a analizar a sus clientes, del comenzar a analizar sus proyectos, sus iniciativas, cómo mejorar y cómo optimizar sus procesos, también va de la mano. Yo creo que la ciencia de datos puede aplicarse en una escala pequeña y en una escala grande. Es decir, siempre va a tener su impacto. La cosa es ir avanzando progresivamente. ¿Y cuándo se llegaría como tal a lo que es ya deep learning, inteligencia artificial? Yo creo que ese es un nivel de madurez un poco más grande. Tanto he visto que empresas grandes, es decir, hasta han visto que las soluciones de deep learning a veces suelen ser un poco complejas. En el caso de explicar qué está pasando por detrás, que muchas veces es lo más difícil, a veces de explicar qué hace un modelo de deep learning. Ahí les explico un poco, son redes neuronales, tratan de simular un poco el comportamiento que nosotros tenemos en nuestro cerebro con la sinapsis, ir vinculando distintos procesos y sus relaciones. Y eso no se entiende o es difícil de explicarlo ya cuando tratas de defender lo que se conoce como un modelo o una abstracción matemática. Entonces, yo he visto que hasta empresas grandes emplean las soluciones más básicas para poder generar explicabilidad a lo que están haciendo. Es decir, mira, esto funciona así. Tal vez un modelo de deep learning puede tener muy buenos resultados y es muy bueno, por ejemplo, ya en la parte de imágenes, procesando ese tipo de videos, textos, audios, entre otros. Pero en otras iniciativas mucho más puntuales, la parte de deep learning sí se complica. Entonces yo recomendaría siempre ir de lo más fácil. Si lo más fácil solventa tu problema, no escales de ahí, sigue con ello. Si tal vez ahí no está generando lo que tú esperas, sigue al siguiente parte. Entonces, en Machine Learning y Deep Learning tienes un montón de modelos que tú puedes emplear. La lógica sería encontrar el que se adapta a tu necesidad. Qué bueno. Sabes que es decir, esta parte de deep learning, machine learning, que se aceleran los procesos, que por ejemplo en el caso de China, que lo está utilizando para reconocimiento facial. Es decir, es como que a veces la tecnología puede servir también para lo bueno, pero también para lo malo. Y desde ese punto de vista, tú como, es decir, instructor, profesor, ¿qué tú pudieras decir para... Es decir, un temor que tengo y de cierta manera hemos hablado es que a veces, por ejemplo, hay gente que me han dicho, y llegará un momento que pasará como en las películas, que esa inteligencia artificial no será capaz de exterminarnos. Recordando Terminator ahí. Sí, pero por ejemplo, ponte a pensar que ahora mismo le dejamos a un sistema que sea el que, por ejemplo, el que controle el agua, la comida, pero si de pronto hay una enfermedad o no hay comida y ese sistema dice, este sector voy a eliminarlo porque ya no tengo comida que les llegue. Entonces, es decir, le hemos conversado de eso a algunas personas. Entonces, ¿será capaz esa inteligencia artificial de no de exterminar al ser humano, pero sí tomar medidas difíciles que atenten contra la vida de nosotros? Hay dos corrientes, Frank, te puedo comentar. Hay los que ven como que la inteligencia artificial nos va a salvar en verdad como especie y los otros que ven la inteligencia artificial como nuestro peor enemigo a futuro. Y entre las dos yo me quiero quedar con la de la derecha, la que te decía primero, en verdad, porque considero que después de todo los beneficios de la inteligencia artificial son muchos en términos de productividad, de como decías, de
analizar cosechas, de tener mejores rendimientos en eso, de solucionar problemas de hambre en el mundo que pueda haber. Entonces, son muchos los beneficios que nosotros podemos tener. Puede ser, yo sí creo en el futuro que después de todo esto debe ser controlado, ¿no? Tampoco es que debemos dejar la libertad para que nuestros algoritmos tomen todas nuestras decisiones porque perderíamos nuestro poder de elección también. Pero no podemos tampoco restringir el avance de la inteligencia artificial porque posiblemente eso nos ayude en un futuro a combatir muchos otros problemas como cambio climático, entre otros. Entonces, yo soy de la corriente que debemos desarrollar la inteligencia artificial, pero sí debemos ir normando y teniendo principalmente un principio que es la ética en la inteligencia artificial, que nuestros algoritmos tomen decisiones basadas un poco en principios que nosotros podamos ir instando, que sí lo podemos ir haciendo, ¿no? Y no dejemos tampoco un libre albedrío que pueda ocasionar cualquier problema. Wow, entonces me quedo más tranquilo. ¿Cómo ves entonces la ciencia de datos en Ecuador? Porque mencionaste así rapidito que cuando llegaste tuviste que evangelizar, pero en estos momentos, no sé, 5 años después. Lo veo mucho más desarrollada. Al inicio el cargo de Data Scientist ni siquiera figuraba, verás, en esos tiempos. Era muy relacionado, casi la industria financiera es la que más desarrollo siempre tiene y busca esta innovación constante y era la única que estaba dando esos primeros pasos para aproximarse. Ya en la actualidad ya existen equipos consolidados, veo muchas empresas que buscan formar su team de científicos de datos, de ingenieros de datos, de analistas de datos, entonces tengamos en cuenta que la ciencia de datos de por sí es todo un mundo y como conversábamos, cada ente o cada persona cumple un rol en específico dentro de esta parte de ciencia de datos. Entonces, ahora ya existe grupos o equipos de ciencia de datos dentro de los cuales cada persona tiene su rol a cumplir dentro del proceso y buscar brindar valor, que es lo importante. Qué bueno. Muy complacido con la entrevista. Disculpa algunas de las preguntas difíciles, pero por lo menos me llena de optimismo eso que me has dicho y en parte que has aclarado. ¿Qué estás haciendo ahora? Creo que estás investigando, que tienes algo interesante. ¿Me pudieras comentar? Perfecto. En la actualidad, bueno, estoy como científico de datos en el Pichincha. Mi objetivo es generar modelos analíticos que generen valor a la empresa, generen retorno y precisamente ayuden a otras partes del negocio a que mejoren sus decisiones. Entonces, si mejoran sus decisiones, nos va bien a todos y la empresa sigue creciendo. Esa es la lógica por detrás que tengo. En mi cabeza es generar o tratar de dar valor a alguien más para que tome mejores decisiones con los datos. Aparte, ya personalmente me estoy dedicando a la enseñanza. Siempre me ha gustado. Yo creo que esto viene desde mi familia, mis abuelos profesores. Yo calificaba, me acuerdo, sus exámenes de sus estudiantes. Así yo les ayudaba, yo pasaba notas. Entonces, creo que viene de ahí mi afición por la enseñanza y por tratar de compartir conocimiento. Aparte, como comentabas, me gusta mucho investigar. Justo pude sacar una publicación ahí trabajando con un compañero, entonces me encanta todo lo relacionado a los datos, Frank, te puedo decir, todas las cosas que hablé está relacionado a datos, entonces los datos son mi vida y mi mundo. Qué bueno. Entonces, te auguro muchos éxitos, que sigas apoyando a las personas con tu trabajo diario, que sigas evangelizando también a las personas con los datos. Y te dejo la puerta abierta para cuando quieras cualquier investigación, cualquier tema que quieras abordar aquí. Espacio Reactivo tiene las puertas abiertas para ti. Y muchas gracias. Gracias a ti, Frank. En verdad creo que es un espacio muy importante para tocar temas de actualidad y actualizarnos de paso. Así mismo es. El podcast se llama Espacio Reactivo porque queremos que esas personas que son así como tú, esas personas reactivas, son las únicas personas que van a ser los únicos que van a cambiar el mundo, la sociedad en que vivimos. Y de cierta manera mi trabajo es tratar de que vengan, de que tengan aquí una tribuna, de que difundan lo que hacen y que las personas que los escuchen traten de contagiarse de ese espíritu, ese optimismo o que adquieran conocimiento. Una gran iniciativa, Frank.